Pusieron las 3 cruces para que no entrara el diablo, pero el diablo estaba adentro y no ha podido salir. Mi nombre es Oscar Hincapié Maecha y soy director de Petecuy la película, un largometraje cinematográfico que se estrenó en diciembre del 2014. Las únicas personas que se dedicaban a hacer cine en ese tiempo pues eran ellos aquí en Cali. Digamos que eso fue posterior al proceso de por ejemplo, Máximo Calvo, que fue el que hizo María, que fue el primer largometraje que se hizo acá. Lleve la novedad 72, el famoso Popeye Marinero. Tal vez ejerzo la crítica, he ejercido la crítica de cine, hago documental. Bueno, soy cinéfilo. ¿Sí? Yo creo que ellos crearon, como una vez me decía Luis Ospina en una entrevista, que tiraron la primera piedra. Entre la gran obsesión, que es del 55 hasta el 71, que ellos tiran la primera piedra, no hay nada. Hoy muy pocas cosas, sobre todo industriales, en los ingenios, ¿no? Gringos que vienen a filmar aquí. Pero realmente hay un vacío, y ellos son los encargados en el año 71 de inaugurar lo que se llamó la Escuela Documental Caleña. Ellos empiezan haciendo documental. Otra posición, tía. Más despacio, acérquese un poquito más a ellos, aquí, acérquese más despacio, eso, más, dale más, sin parar. Tengo una relación muy larga con el cine, prácticamente desde la adolescencia me he dedicado cada vez más a actividades que tienen que ver con el estudio y la práctica docente, la práctica programática del cine. Entonces no nos quedan faltando sino un loco es el que nos queda faltando. Para mí, cuando me mencionan Caliwood, yo tengo un sentimiento encontrado porque me parece que el adjetivo, por un lado es un hallazgo feliz de un término, pero por otro es una exageración. Porque la analogía que están haciendo con Hollywood es como una fábrica de películas. Y entonces el problema viene ahí porque si estamos hablando de gran producción cinematográfica, en esa época se hicieron mal contados 10 largometrajes, lo cual quiere decir que incluso para los estándares de producción de América Latina es muy escaso. Creo que en esa época hubo más cine que se hizo desde el centro, desde la misma Colombia, desde Bogotá. De manera que son dos cosas las que me vienen a la memoria. Yo de alguna manera siempre me he referido que he pensado que Caliwood es más bien una época, o digamos que históricamente ha terminado siendo una época. La gente dice la época del Caliwood, porque yo prefiero la denominación Grupo de Cali para referirme precisamente a estos muchachos que en los años 70 y 80 se ocuparon de ver, criticar y hacer cine. En el Caliwood me remite a un grupo que hubo aquí en Cali compuesto principalmente por Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina, entre otros, porque habían fotógrafos como la Rata Carvajal, habían otro tipo de personas vinculadas a este movimiento. Y pues este grupo de Caliwood pues fue muy representativo para nosotros, fue el inicio de esta gran cultura cinematográfica de la que estoy hablando, y creo que nosotros estamos muy permeados por este movimiento cinematográfico. Tengo entendido que el grupo nace como una reacción, como una protesta a un cine que se estaba haciendo en Medellín, con una película muy representativa que se llamó Gamín,
en donde se trataba el tema de los habitantes de la calle. La importancia del Grupo de Cali ha venido en aumento históricamente. Finalizando los años 70 o al comienzo de los años 80, cuando el grupo estaba activo, digamos que la fuerza no era tanta que la que tuvo después. Gran parte de la fama del Grupo de Cali se la debe a Andrés Caicedo, que fue, digamos, una figura clave en la primera etapa del grupo. Y en la medida en que él ha sido reconocido como escritor, también lo ha sido como crítico cinematográfico y como abanderado, o por lo menos como ideólogo, de alguna manera, del grupo inicial, del grupo originario. También las famas individuales de Luis Ospina y Carlos Mayolo acrecentaron la fama de cuando fueron grupo, de cuando actuaron como grupo. Me encanta porque no solamente por el sentido del humor, no solamente por todo lo que encierra, sino porque es la primera vez que se encuentra el cine y la salsa, ¿no? Digamos, habían venido por vertientes distintas. La salsa era mucho más joven que el cine y se encuentran. Y desde ahí, desde Oiga Vea para acá, uno ve presente mucha salsa en varias películas. A pescar al río, pero qué bonito Juanchito, Juanchito es lo mío. Pienso que Agarrando Pueblo es un trabajo magnífico de falso documental. Y este género es un género muy particular porque cuando se empiezan a cruzar la ficción y el documental empiezan a salir una cantidad de hijuelitos, pero esos hijuelitos son como de acuerdo al porcentaje que tiene cada producción. Si tiene más de ficción, pues entonces más ficción, si tiene más de documental, es más documental. Pero cuando empezamos a hacer ficción a documentalada o documental a ficcionado, empezamos a meternos en unos terrenos, por lo menos de la psiquis humana, muy bárbaros. ¿Está riendo? ¿Ah? Agarrando Pueblo a mí me tocó mucho, digamos, porque yo veía allí una puesta en escena, pero con personajes reales, y era como ellos utilizaban esa puesta en escena como excusa para mostrar esa relación que hay entre esa gente que es marginal, que es vulnerable, que está excluida, y las herramientas comunicativas. Creo que lo mejor que ellos hicieron, ellos fueron globales, ¿no? En un tiempo en que esa palabra no existía. Viajaban, conocían el mundo. En este pueblito, Cali tenía en el año 71 970.000 habitantes. Era un pueblo realmente. Cuando una vez le pregunté a Enrique Buenaventura cómo definía Cali en ese tiempo, y dijo, un garaje con obispos. En este garaje con obispos, estos chicos irreverentes, peludos, hippies, se deciden hacer cine. Era un tiempo que no existía el video, ¿no? Estamos hablando de la cámara así de grande y con unos recursos mínimos, porque Oiga Vea es hecha por una cámara que estaba mal sincronizada. Pero ahorita que la podemos ver remasterizada, que ya remasterizaron todas las películas de ellos, vemos esa mirada que tenía, porque el camarógrafo fue mayor. Ahí en Oiga Vea está, digamos, la esencia de lo que se va a hacer después acá en Cali. Vale, aquí creo que yo no, 6 pesos. Por el día de hoy, mañana vale 7. Y la inspiración de ellos estaba afuera, en ese Lo interesante es que ellos cogen esa historia del cine y la aterrizan aquí. Y entonces la aterrizan con Richie Ray, la aterrizan con Mamándole Gallo a Pastrana Padre, ¿no? La aterrizan con nuestras mujeres bellas, con nuestros mitos, como en el caso del Monstruo de los Mangones. Y ellos crearon un universo muy caicediano, o sea, porque Caicedo crea un universo vampiresco, ¿no? El Calabozo es eso, ¿no? Y
pienso que ellos lograron crear lo que se llamó la escuela documental, la mirada caleña. Y la estética caleña está compuesta por muchas cosas. Una de esas cosas, la caleñidad, por supuesto, suena a redundancia, pero es la combinación de muchas cosas. La luz, la música, no se sabe por qué aquí llegó la salsa, pero aquí llegó. Hasta la cuarteta de Cuba, con un tiempo de 8 minutos 14 segundos. Yo sí creo que hay un movimiento clave allí en el cine europeo que estudiábamos, que lo habíamos visto y que podría también haber sido clave en la forma en que ellos asumieron el cine, no solamente los documentales, que fue el neorrealismo italiano y fue la nueva ola. Entonces el hecho de conocer el neorrealismo italiano, porque también Mayolo lo conocía muy bien, y de conocer las películas de la nueva ola, que eran incluso películas muy espontáneas, muy poco rígidas, con la cámara muy suelta, el rodaje en la calle, incluso en algunas películas de ficción de Godard, usted ve que en algún momento la cámara registra al equipo que está filmando, y eso es un poco lo que sucede en Oiga Vea, por ejemplo. Oiga Vea, cuando está rodando en el Guabal y hay un momento en que llueve, Mayolo filma a Luis Ospina yendo por un plástico que un vecino le saca para que proteja la grabadora negra, y eso finalmente filmado o no por Mayolo para que quedara, no pensando en que quedara al final, resulta en la edición quedando en el final. Es decir, de alguna manera es otra influencia de un cine que de alguna manera está descubriendo la parte que nunca estaba a la vista. Y claro, para Oiga Vea está todo el montaje ruso, todas las teorías rusas de Eisenstein, Rudolkin, Saiga Bertov. Sobre todo, si uno ve El hombre de la cámara de Saiga Bertov de 1925, tú encuentras muchas cosas del montaje sincopado, que llamaban, o montaje por oposición, ¿no? En el montaje por oposición pues está de papaya para mamá te cayó a pastrana, pues está diciendo una cosa, estamos viendo una cosa completamente distinta, ¿no? Aquí exclusión y tal. Pero también tenían cosas de los neorrealistas, ¿no? Ya Mayolo había hecho cortos muy importantes, pero no en Cali, en Bogotá, Monserrate y todos estos cortos. Y Mayolo traía una gran influencia del teatro. Mayolo empezó a estudiar en la USACA y yo no me imagino a Mayolo abogado, pues va a estudiar Derecho y solamente hizo un semestre, pero ahí conoce a intelectuales como William Ospina, que estudió en la USACA, conoce a Stanislao Zuleta, que era profesor, conoce una movida muy interesante. Y definitivamente él se lanza, nunca estudia nada formalmente, ¿no? Se vuelve un autodidacta del cine, ¿no? En cambio, Ospina sí estudia formalmente en UCLA. Además, Ospina estudia en un momento clave donde está creando la Escuela de California, Spielberg, George Lucas, Coppola, William Friedkin. Yo diría que la mejor década del cine gringo es la de los 70, que crearon toda esta gente. Y por otro lado está Caicedo, que también es un autodidacta que no quiso estudiar nada, es un simple bachiller, lo echaron de todos los colegios, terminó por ahí en un colegio donde van todos los echados, pero un genio. Y estos tres, yo diría que estos tres que tienen vertientes distintas, pero tienen una cosa en común, los tres son riquitos del norte, y los tres accedieron a una buena vida. Ay, yo me muero, mi amor. Ay, 26 hijos y uno que paso de regreso. Ay, por Dios. Yo sí creo que Mayolo y Ospina fueron muy inventivos, es decir, inventaron a partir de lo que ellos sabían y lo que ellos habían visto, pero tratando de que traducir la realidad local, la realidad que los cercaba, de la que ellos hacían parte, de una manera que de pronto resultaba novedosa para mucha gente. No de la novedad por la novedad, pero por ejemplo Mayolo tenía la cualidad de la observación y él respondía muy rápido, era muy espontáneo, él era
de alguna manera muy intuitivo. Él sabía dónde colocar el ojo, es decir, sabía dónde colocar la cámara. Hay que recordar que nosotros en la televisión colombiana, de alguna manera, éramos una caricatura. La televisión que uno veía en esos años era hecha en Bogotá, y la gente de Bogotá, al referirse a los caleños, nos presentaba como que hablaban, hola ve, mira ve, ¿no? Y que bailaban, es decir, había una especie de caricatura del caleño, y que en 1988, con la creación del canal universitario, donde empezó a hacerse también documental, donde se siguió haciendo documentales, se tuvo la oportunidad de que la gente de esta región tuviera acceso a hablar por cine o por televisión. De manera que eso de otorgar la palabra al otro es un gesto que de alguna manera coincide en términos de que le abre la posibilidad a oír al otro, pero también suple la exigencia que seguramente muchos años atrás venía haciendo la gente del suroccidente colombiano o de este sector por querer expresarse. Firmémoslo a él. Ahora yo te tiro una monedita. La cultura cinematográfica de los documentalistas del grupo, que eran sobre todo Luis Ospina y Carlos Mayolo, sí tiene como referentes el cine europeo, pero también el cine estadounidense, en el cine directo. Es decir, Luis Ospina había estudiado en una escuela de Los Ángeles, en la UCLA, y por otro lado, Mayolo sí tenía referencias iniciales del cinema verité. Yo no puedo decir qué películas habrá visto del cinema verité, es probable que haya visto Crónica de un verano, no sé, cuando yo lo conocí, pero había mucho conocimiento de la producción internacional, no solamente de ficción, sino cinematográfica, en términos documentales. Lo que hizo el grupo de Cali fue hacer una parodia, un cine parodia, protestando por esta concepción que se estaba haciendo de este cine en Medellín. Entonces hicieron Agarrando Pueblo, que es una puesta en escena, pero analogando mucho estas situaciones de los habitantes de la calle. Pero efectivamente el film tiene un tono de burla, cierto tono de parodia y de rebeldía y de protesta frente a este modo de hacer cine. Yo lo que rescataría de la hechura de documentales, del estilo documental de Ospina y Mayolo, primero es el humor, y el humor a partir de la ironía, y la ironía construida como contraste entre dos cosas que aparentemente no son continuas. Entonces, digamos que el poner juntas dos cosas construye una ironía, por contraste, construye una ironía que termina haciendo dar risa. Entonces yo creo que la principal característica del cine, de los documentales de ellos, es lograr eso. Ahora, eso no se logra conscientemente en el rodaje. Eso es un hallazgo también de la edición. Es decir, el hecho de sentarse los dos, ¿qué es lo que hemos hecho? Mira, aquí está la secuencia de tal parte, aquí está la secuencia. Si unimos esto con esto, estamos haciendo una crítica, porque entonces haga junta y pegue. Al declarar inaugurados estos Juegos Panamericanos, Yo creo que el trabajo con actores naturales se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto no es algo nuevo, ni siquiera en el neorrealismo italiano fue una innovación. Esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo y tiene que ver con dos cosas.
tiene que ver con un talento innato que hay en todos los seres humanos por hacer arte, por representar a otro, por expresar cosas que sentimos que a lo mejor con palabras o con hechos tácitos no podemos hacer. Tiene que ver con eso, con una predisposición artística natural que tenemos. Y dos, tiene que ver con una circunstancia para que vos puedas manifestar esta aptitud artística. Igualitos. Seguir más adelante. Por el actor natural que era de mi barrio, además. El popular Cantinflas le decían en el barrio, porque él era imitador de Cantinflas. En ese tiempo había muchos imitadores de Cantinflas, de todos los dichos. Y este Londoño, que vivía a la vuelta de mi casa, ellos hacen Oiga Vea en el patio de mi casa. Los protagonistas son mi papá y mi hermano. Y allí, si tú ves con detenimiento Oiga Vea, entrevistan a Londoño y ahí dicen, lo ven pues a hablar, imitar a Cantinflas y toda la cosa, y dicen, algún día volveremos a hacer una película con usted. Y efectivamente, 7 años después, vuelven a hacer Agarrando Pueblo con eso. Vea, esto, vea. Aguántese y liberan. El siguiente corto que yo hago, que ahora me gusta mucho, que es Cali de Película. Cali de Película es un montaje a los Jean Vigo. Igual a propósito de Nice de Jean Vigo, sería un a propósito de Cali, que hace el caleño la última semana del año, durante la feria del 25 al 30. Interesante esa mirada también, eliminando la voz en off. Y es un documental tan fresco, ¿no? Tan caleño. Y de ahí en adelante siguen haciendo sus películas, porque el grupo se acaba en el 86, hasta mediados. Cuando ya el grupo se abre, ya no hay posibilidades de hacer cine, y los que pueden se van para la televisión, otros se van para Bogotá a hacer otras cosas. El no uso de un locutor es herencia en Colombia, o por lo menos en Cali, de Luis Ospina. Luis fue de alguna manera el que impuso el hecho de que no tuviera voz en off. De alguna manera, entonces, sí, no es una cosa que Luis sacó de su propia imaginación, sino que él tenía ya referentes en otros cines. Especialmente te permitía que el que hablara fuera directamente el entrevistado. Es decir, el gesto más importante del documental caleño es el haber otorgado la voz al otro que generalmente era un otro silenciado, pertenecía a clases o núcleos sociales que de alguna manera estaban silenciados, no tenían voz. Una tierra firme, empiezan a dar vuelta canela y a golpeazos, inclusive quedan sin sentido.